Vamos a realizar un modelo de regresión lineal simple. Hoy vamos a tomar este ejemplo en el cual un restaurante realizó 10 muestras que tuvo una población de ciertos estudiantes y las ventas trimestrales. Obviamente primero vamos a identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. En este caso la variable dependiente son las ventas trimestrales, porque dependen del número de estudiantes que se registran. Identificando esto, cuáles son las variables dependientes e independientes, para poder encontrar el modelo de regresión lineal simple, vamos a utilizar las siguientes fórmulas, ¿sí? En este caso vamos a utilizar estas, que son por el método de mínimos cuadrados. Para utilizar el método de mínimos cuadrados vamos a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a proceder a realizar las sumatorias de método de mínimos cuadrados. Obtenemos los datos y estas son las fórmulas que vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, pasamos los datos a Excel. Observando las fórmulas nos dice que nos pide la sumatoria de x al cuadrado. Significa que vamos a elevar el cuadrado de x en cada dato. Estas son las x, entonces aquí vamos a poner como x cuadrada. Significa que vamos a multiplicar este dato por ese mismo dato, que es el cuadrado. Por ejemplo, 2 por 2 serían 4, 6 por 6 serían 36, 8 por 8 serían 64 y así sucesivamente. El cuadrado de cada dato, ¿sí? Después nos pide la sumatoria de x. Si este es x, entonces la sumatoria de estos datos va a ser sumatoria de x. Vamos a sumar todos los datos. Este dato más este, más este, más 8, más 12, más 16, más 20, más 20, más 20 y más 26. Este dato sería la sumatoria de x, ¿sí? Para calcular la sumatoria en y, solamente necesito arrastrar este dato, que es lo mismo. Sería sumar todos estos datos para calcular la sumatoria de y. Para calcular la sumatoria de x al cuadrado necesito sumar todos estos datos, ¿sí? Que es la misma operación, sumar todos estos 10 datos para que indiquen que es la sumatoria de x por y, ¿sí? También me pide calcular la sumatoria de x por y. Significa que voy a multiplicar x por y, ¿sí? Entonces sería multiplicar este dato, que es la población, por las ventas trimestrales, ¿sí? Y este es el resultado de multiplicar ambos datos. Y voy a hacer lo mismo con los 10 datos, ¿sí? Multiplicar x por y. Y finalmente los voy a sumar, ¿sí? En este caso son las sumatorias de todos estos datos, que me da una cantidad de 21.040. Ya cuando tengo todas las sumatorias de esos datos, ahora sí voy a proceder a utilizar dichas fórmulas, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en Word para que ustedes observen cuál es la sumatoria de los datos y cuáles son los datos que vamos a calcular. En este caso, nos pasamos a Word. Sí, vamos a sustituir solamente los datos que tenemos ahí. En este caso sería, dice ahí, sumatoria de x al cuadrado. ¿Cuál era la sumatoria de x al cuadrado? ¿Sí? La sumatoria de x al cuadrado es este dato de 2528. Entonces aquí serían 2528.
2528. 2528. ¿Sí? Después nos pide menos la sumatoria menos la división de dos números, que en este caso sería sumatoria de x al cuadrado. ¿Cuál es la sumatoria de x? Sería 140 al cuadrado. Entonces sería 140 al cuadrado entre el número de datos. ¿Sí? El número de datos son 10. Son 10 datos que yo estoy utilizando como muestra. ¿Sí? Entonces hacemos la operación. Lo primero que vamos a realizar es elevar al cuadrado los 140. ¿Sí? Elevando los 140 al cuadrado nos da un resultado de, bueno, nos quedaría así, 2528 menos, sería elevar al cuadrado 140, sería 19.600 entre 10. Realizamos la operación, sería 2528 menos 1960, que la diferencia es 568. ¿Sí? Ese sería el valor de la sumatoria de cuadrados de x. ¿Sí? Ahora vamos a realizar la suma de cuadrados de x por y. Para realizar la sumatoria de cuadrados de x por y, primero nos pide calcular la sumatoria de x por y. En este caso, la sumatoria de x por y es esta, 21.040. Sería 21.040 menos, ahí nos dice que es sumatoria de x por sumatoria de y, entonces ahí es una división, sumatoria de x por sumatoria de y. Sumatoria de x es 140 y sumatoria de y es 1300. Multiplicamos 140 por 1300 entre el número de datos. En este caso son 10 datos. Realizamos la operación, sería 21.040 menos, realizamos la multiplicación de 140 por 1300, nos da 182.000. Sería 182.000 entre 10. Realizamos la operación menos, dividimos 182.000 entre 10, nos da 18.200. Realizamos la diferencia entre 21.040 menos 18.200, nos da un valor de 2.840. ¿Sí? Ya después de que obtuvimos la sumatoria de cuadrados de x y sumatoria de cuadrados de x por y, vamos a sustituirlo en el coeficiente de regresión. El coeficiente de regresión dice que la suma de cuadrados x por y va en la parte superior, 2840, entre la suma de cuadrados de x. En este caso, la suma de cuadrados de x serían 568. Entonces vamos a dividir
Vamos a dividir 2840 entre 568, que nos da un resultado de 5. Para encontrar el valor de B0 necesitamos el promedio de Y y el promedio de X. Para calcular el promedio de X, recuerden que es el promedio de X y es el de Y. Entonces aquí podemos calcular el promedio de X. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a dividir la sumatoria entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? Son 10, ¿sí? Y aquí también vamos a calcular el promedio de Y. Sería la sumatoria entre el número de datos, que son 10. Entonces los promedios de X sería 14 y el promedio de Y sería 130, ¿sí? De X, promedio de Y sería 130 y el promedio de Y sería 14. Ahora solamente nos falta sustituir el valor de B1. En este caso el valor de B1 es 5. Entonces sería 5 por 14. Realizamos la multiplicación, que sería 130 menos 5 por 14. Que sería 70. Realizamos la diferencia y nos da un valor de 60, ¿sí? Por lo tanto, entonces la ecuación de regresión lineal simple quedaría de la siguiente manera, ¿sí? En este caso sería, esta sería la ecuación. Sería B0, el valor de B0 en este caso es 60 más el valor de B1, en este caso B1 sería 5. Entonces, por lo tanto, la ecuación de regresión lineal para esta ecuación sería 60 más 5S. Esta sería la ecuación de regresión lineal. Ahora, para poder hacer el gráfico de dispersión nos vamos a ayudar con Excel, que vamos a realizar el gráfico de estos dos datos, ¿sí? Que sería variable independiente y variable dependiente. Insertamos la fórmula, insertamos la ecuación y aquí está lo que es el gráfico de dispersión, donde la parte de abajo se muestra lo que es la población y aquí en esta parte se muestra las ventas por trimestre, ¿sí? Esto lo podemos copiar lo copiamos aquí al Word y está. Ventas por trimestre. Les recuerdo que esta parte de la eje Y, del eje Y se considera que son las ventas por trimestre y en el eje X es el número de alumnos que están representados en cada institución.